Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Un gusto volver a verlos. Espero que se encuentren bien. Hace un par de días que no entregamos nuevo material y bueno, vamos a seguir con esta continuidad dentro del proceso educativo y que todos podamos estar a la par con las enseñanzas y el aprendizaje que venimos llevando a cabo semana tras semana. Ya teníamos preparado previamente lo que es nuestro material teórico de géneros periodísticos. A eso le habíamos sumado lo que es la noticia, todo lo que tiene que ver con el contenido de la noticia, con la forma de armarla, y recordamos que es a través de el sistema de pirámide invertida. Vamos a contar los hechos desde lo más importante hacia aquellos datos que son menos relevantes. Dentro de esa pirámide invertida, la noticia, cuando es presentada en formato papel o bien en un portal web, tiene una estructura. Hoy vamos a iniciar por la estructura de lo que es la noticia. Nosotros venimos escribiendo, venimos redactando lo que tiene que ver con el cuerpo de la noticia. Hicimos distintos artículos que tenían en cuenta ese primer párrafo inicial, importante, con la intención de poder respondernos nuestras 7 preguntas, esas preguntas que nos desencadenan el contenido de los hechos y mostrarnos las cuestiones principales de aquellos hechos que hayamos visto o queremos contar. Esas preguntas fueron respondidas en algunos de los casos en tan solo un primer párrafo, o bien ahora vamos a entender que lo que se llama el cuerpo de la noticia puede tener tantos párrafos como quien la escribe desee que tenga. Esto quiere decir, si vamos a contar un hecho, no hay algo preestablecido que me diga que lo tengo que contar en 4, 2 o 6 párrafos. La importancia de quien escribe está en tratar de transmitir en la cantidad de párrafos que fueran necesarios todo ese contenido de la noticia. Entonces, ya nuestras 7 preguntas las vamos a tratar de responder en el primer párrafo, pero ese hecho nos va a dar suficiente material para seguir contando la noticia. Esto quiere decir que vamos a empezar a contar noticias que van a tener 2, 3, 4 párrafos. Es decir, vamos a tratar de distribuir todo ese contenido de información en la mayor cantidad de párrafos posibles y que sean necesarios. Recuerden que somos nosotros, quienes escribimos, los que vamos a tener la capacidad de decir cuántos párrafos requiere esa noticia conteniendo toda la información posible. Este es el nuevo contenido del material teórico que subimos a la plataforma, la estructura de la noticia. Hablamos que tenemos esa forma de pirámide invertida en el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia es lo que nos va a transmitir toda la información posible del hecho que está acontecido. Pero hoy van a empezar a jugar otros actores, otros elementos dentro de una publicación gráfica o bien un portal web. Vamos a ver que no solo en la noticia vienen el primer, el segundo, el tercer, el quinto párrafo solo, sino hay otros elementos. Uno de ellos es quien nos tiene mayor atracción respecto a cuando vamos a iniciar la lectura. ¿Cuál es el elemento que nos permite esa atracción? Es el título. El título es una especie de disparador de conocimiento sobre el tema que vamos a entender nosotros y vamos a leer. El título resume la intención de poder saber de qué tema estamos hablando, cuál es la noticia, cuál es lo relevante que se va a leer luego en el cuerpo de la información. Otro de los actores tiene que ver el copete. El copete es esa síntesis que está por debajo de la noticia y tiene características de resumen, de síntesis de la misma. Es decir, si tenemos una noticia que puede haber ocupado 4, 5, 6 párrafos, el resumen adquiere un carácter que en 2 líneas podamos dar los entendimientos posibles para que podamos saber de qué tratará esa información que vamos a leer luego. Después de haber descrito lo que es el cuerpo,
siempre tengan en cuenta que tanto el título o los demás actores que vamos a empezar a enumerar, siempre se redactan luego de haber escrito el cuerpo. Se van a desprender de toda esa información que hayamos redactado, nunca por delante, es decir, nunca vamos a escribir el título, el copete, la volanta, antes de haber escrito el cuerpo de la noticia. Primero tomamos conocimiento, primero leemos la noticia, nos informamos, sabemos quiénes juegan dentro de esa noticia, la redactamos, tranquilos, procesamos toda la información y después nos tomamos unos minutos para hacer ese resumen de 2 o 3 líneas, que es la volanta, que nos anticipa lo que vamos a leer en el cuerpo. Le ponemos un título, algo relevante que haya pasado en ese cuerpo de la noticia, lo relevante de la información, lo más importante, lo que dijo un partícipe de la noticia, lo que nosotros hayamos interpretado como redactores de la noticia, que fue lo más relevante. Y ahí vamos completando esta estructura. Les voy a dejar acá a continuación para que sigamos leyendo y viendo lo que tienen que ver con estas estructuras de noticias. Ya habíamos marcado lo que es el cuerpo, que ahora vamos a empezar a escribir ya en más párrafos. Recién hablamos del copete, esta breve descripción y resumen que se encuentra siempre por debajo del título, el título, y por arriba del título que antecede está la volanta. La volanta es lo que nos pone en situación de la noticia. Muchas veces algún aspecto geográfico, otras veces un aspecto temporal. Es lo que en la gráfica se dice que permite el seguimiento de la noticia. Ese permitir seguir la noticia durante días arma lo que luego vamos a entender y a hablar ya más adelante como agenda setting. Tengan presente este nombre, agenda setting, se va a hablar en un par de clases más adelante. La volanta, como les dije, anticipa al título, nos pone en situación, con ello podemos saber de qué estamos hablando, de qué marco se va a entender la noticia que va a venir por debajo y va a tener ese carácter de noticia, obviamente, novedosa, verdadera, nueva, creíble, y todo lo que tenga que ver con el aspecto esencial de la misma. También dentro de la estructura de noticias hay otros actores que quién sabe juegan un papel secundario porque en algunas opciones no se encuentran cuando empezamos a diagramar una noticia, pero también son importantes. Por ejemplo, la foto. La foto es un elemento de carácter netamente visual que muchas veces nos refleja en el ámbito periodístico muchas más cosas que la escritura. Por debajo está el epígrafe. El epígrafe siempre va por debajo de la foto y tiene un carácter demostrativo e informativo de lo que nos quiere relevar esa fotografía. Esos son los actores principales que juegan en la estructura de la noticia. Cuando vemos un periódico, un diario, una revista o un portal web, también están las posibilidades, como se marca en este caso, de poner fecha o bien la sección y el propio del diario y la página del mismo. Esto es algo netamente de un periódico. La inclusión de estos factores es propia de una publicación diaria. En el caso de nuestra intención, siempre recordar que lo importante es el cuerpo de la noticia, donde está toda la información que brindamos de esos hechos y esos acontecimientos. De ahí se van a desprender los otros actores, como decía anteriormente. El copete, esta especie de resumen que antesala al cuerpo de la noticia y nos posiciona en lo que tiene que ver con el tema. El título, que es el carácter netamente informativo y novedoso de querer atraernos para que podamos leer esa información. Y la volanta,
el aspecto espacial y el aspecto de ubicación que nos refiere al tema para ponernos en contexto de qué se trata. La intención, después de haber mostrado estos ejemplos y que ustedes los tienen en la plataforma, los van a tomar, los van a ver, los van a analizar, es que juntos podamos hacer una especie de ejercicio de lo que venimos haciendo de la redacción para luego agregar título, bajada y copete y volanta. En este caso tenemos delante nuestro una noticia donde sociedad y cava es lo que habíamos denominado volanta. Nos pone en el espacio y en el tiempo de qué trata. Es el marco que va a tener esta noticia. Va a hablar de un aspecto de la sociedad en la ciudad de Buenos Aires, Cava. El título dice violento choque de colectivos en Pompeya durante la madrugada. Bueno, ya el título nos anticipa que sucedió la noticia, cuándo sucedió, dónde sucedió y quiénes son los actores principales de esta noticia. Que hubo un violento choque de colectivos. Los colectivos fueron los partícipes, sus conductores y la característica de ese choque. Es decir, en un breve título ya sabemos el dónde, el cuándo, quiénes y la característica de lo que sucedió. Vamos a pasar a este breve resumen, que es el copete. El siniestro se produjo entre dos internos de la línea 76 y 179. Los vehículos se trasladaban sin pasajeros, los dos choferes fueron trasladados a un hospital con heridas leves. Es un resumen sintético donde nos da la información de lo acontecido por quienes, es decir, por los choferes, ya que aclara que no había pasajeros, nos comunica cuáles fueron las líneas y además nos marca el estado de los choferes. Tres cosas muy importantes que seguramente están incluidas en el cuerpo de la noticia, porque recuerden que tanto el copete, el título y la volanta se desprenden del cuerpo de la noticia y nunca se hacen antes que el cuerpo de la misma. Les quiero recordar que en este resumen que estamos haciendo de la redacción, a cada uno les fui devolviendo el tema de algunas aclaraciones, como en la escritura. Es una adaptación a la forma de escribir y para ello tenemos que estar conformes, de acuerdo, de cómo es esta manera. La vamos repasando, la volvemos a leer las noticias y de allí voy a empezar a desmenuzar lo que va a ser mi propia redacción. Ahora sabemos cuál es la estructura de la noticia. Por favor, lean ese material teórico. Es importante, estructura de noticia, se anexa a lo que venimos hablando del otro material teórico de la noticia y juntos volvemos a leer todo ese compendio y sabemos cómo transmitir y escribir cada una de las veces que vayamos a redactar un hecho. Recordemos que siempre la intención es ser objetivos y poder ser claros, concretos y concisos en nuestra redacción, para que sea legible, leíble y fluida la redacción para quien tenga que leer nuestra explicación de los hechos. Seguimos, continuamos, fuerza, y ante cualquier consulta me escriben, estaremos en contacto en los próximos días. Voy a subir mucho material explicativo para que esta parte de la información podamos entenderla y comprenderla de la mejor manera posible. Solamente les pido que continúen con la lectura, la redacción, la práctica es muy importante para estos momentos. Un beso grande.